Ya está, ¿no? Ya, entonces, bueno, la ilustración es un movimiento intelectual crítico racional que está inspirado por, o motivado por la razón. Los ilustrados estaban convencidos que sus ideas iban a cambiar el mundo. Estaban convencidos que sus ideas iban a llegar a todas partes y que, por supuesto, iban a permitir que se creara una nueva sociedad, un nuevo gobierno. Para los ilustrados, los seres humanos deben quitarse una carga pesada, que son las viejas ideas, que los mantienen en la oscuridad y las tinieblas. Por eso es que ellos hablaban de que el siglo XVIII es el siglo de las luces de la razón, de las nuevas ideas, que sacarán al hombre de esta oscuridad y tinieblas, que era pues el antiguo régimen, ¿no? Ahora, la pregunta es, profesor, antiguo régimen, no entiendo. El antiguo régimen es el absolutismo, es el feudalismo, es el clericalismo, es la sociedad estamental, todo aquello que existía antes de la Revolución Francesa, ¿ya? Se le llama antiguo régimen, ¿ya? En términos generales, ese es el antiguo régimen. Es todo lo que existe antes de la Revolución Francesa. Y los ilustrados decían que las nuevas ideas iban a no solamente poner en cuestión al antiguo régimen, sino también que planteaban cómo debería ser la sociedad nueva, el gobierno o el nuevo régimen, pues lo llaman así, ¿no? O sea, contra el antiguo régimen, el nuevo régimen que ellos plantean. Por ejemplo, a nivel social ya no estamentos. Si antes eran estamentos, ahora sería una sociedad conformada por ciudadanos con igualdad ante la ley. Si antes era absolutismo, ahora sería pues división de poderes. Gobierno donde exista división de poderes, no centralización. Si antes había monarquía, ahora república, o si no, una monarquía parlamentaria. Un rey gobierna con un parlamento, o una monarquía constitucional, donde el rey gobierna con una constitución. Si antes había, por ejemplo, un fuerte clericalismo, un poder grande de la iglesia, en la educación, en el Estado, ahora ya no hay. ¿Sí me escuchan bien, no? Ya. Pues si antes era un poder grande de la iglesia, ahora la iglesia debe encargarse solamente de sus fueros, temas religiosos. Ya no puede estar en el Estado ni encargarse de la educación. La educación debe estar regida por el libre pensamiento. Los hombres deben pensar libremente. Y además, el Estado también no va a llevar el peso de la carga de la iglesia. El Estado laico, la educación laica, es decir, libre de la presión de la iglesia. Muy bien, vamos a poner acá rapidito entonces el tema de hoy, que sería la ilustración. Ya, ponemos acá entonces, la ilustración es un movimiento intelectual crítico racional impulsado principalmente por los sectores de la burguesía. Es un movimiento intelectual crítico racional. Profesor, ¿por qué crítico racional? Fácil, porque critica el antiguo régimen, y racional porque está inspirado en la razón. Es un movimiento intelectual crítico racional, ¿no? Impulsado principalmente por los sectores de la burguesía, ¿no? Principalmente contra el antiguo régimen, sectores de la burguesía, ¿no? Miss, ¿no es María? La ilustración se da durante el siglo XVIII.
es decir, los años 1700. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner acá algunos aspectos generales. Aspectos generales. Ya no se preocupen. Ya. Ponemos aquí aspectos generales. La ilustración nace, jóvenes, principalmente en Gran Bretaña, de la mano con un pensador conocido como John Locke. ¿Han escuchado de John Locke? ¿Sí o no? ¿De qué corriente filosófica es? ¿Quién se acuerda? John Locke. O Locke. O Empirismo. John Locke. Del empirismo, pues. Empirismo filosófico. El origen va a ser, pues, Inglaterra, ¿no? Vamos a ver acá. La ilustración nace en Inglaterra. John Locke tiene una obra que se llama así, Dos tratados sobre el gobierno civil. Vamos a poner acá. Ya, John Locke plantea aquí la tesis de que un gobierno solamente tiene razón de ser si es que produce felicidad en las personas. O sea, ¿cuál es el objetivo de un gobierno? Bueno, producir bienestar, producir felicidad en las personas. O sea, un buen gobierno es bueno si produce felicidad y bienestar en las personas. Eso es lo primero. Segundo, un gobierno también debe procurar que la población tenga pues lo suficiente o lo necesario para vivir de manera correcta. Si un gobernante no produce esto en sus súbditos, por lo tanto no merece gobernar. El gobierno es una tarea que corresponde a gente que permita ofrecer felicidad en sus súbditos. Si un gobierno no lo hace, no merece pues entonces permanecer en el poder. Y es más, estaría yendo en contra de la felicidad de la gente. Y por eso mismo debería pues, si es que no produce bienestar en la gente, sencillamente largarse, ¿no? Y si no quiere irse, bueno, fácil, se le saca, pues, se le saca del poder. Porque para John Locke todo estaba claro. El rey o las autoridades tienen el gobierno, pero ellos no tienen el poder lo tiene el pueblo. Entonces, el pueblo podría inclusive sublevarse, sublevarse contra los reyes y sacarlos. Esto se le llama derecho a la insurgencia. Y está en muchas constituciones del mundo, incluyendo la nuestra, bueno, inclusive la nuestra. Creo que está en el artículo 46, si mal no recuerdo. A ver, busquen artículo 46 de la Constitución. Ahí sale, ¿no? Nadie debe obediencia a gobierno usurpador, ¿no? Artículo 46 de la Constitución. Claro, por eso es que los ilustrados hablaban a esta época anterior al oscurantismo, ¿no? Aunque hasta ahorita hay historiadores, ¿no? Hay, hay cierta historiografía. Me imagino, pues no, la iglesia no quiere quedar mal, pues entonces. Hay una historiografía que dice que no, que sí hubo avance, o sea, pero mínimo. La iglesia reprimió a veces algunos avances. ¿Qué dice, a ver?
Artículo 96. Claro, derecho de insurgencia, ¿ves? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. Claro, derecho a la insurgencia, ¿no? Ya, esa idea, por si acaso, no es nueva. Esa idea que, bueno, John Locke ya lo había planteado, ¿no? Entonces, imagínate, pues, que a un rey le digan que si no gobierna bien, debería largarse, y si no se va, la gente lo puede sacar. Era recontra, pues, revolucionario en esa época. Bueno, John Locke fue el que, por así decirlo, ¿no? Levantó la primera espada, pues, ¿no? Por así decirlo. O flameó la primera bandera en contra de las monarquías, que se consideraban, pues, divinas, infalibles, que nadie podía sacarlo porque Dios lo había sido así. John Locke, ya, acabo de poner el derecho a la insurgencia, a la población. Esto que planteó John Locke está en muchas constituciones, ¿ah? Incluyéndose la nuestra. Ya, John Locke. La ilustración, como movimiento intelectual, recibe influencia de tres corrientes filosóficas. Muy bien, Carlos Kennedy. Gracias, Piero. Muy bien. ¿Qué significa que recibe influencia de? Bueno, hay tres movimientos filosóficos que van a ejercer mucha influencia en la ilustración. La primera sería el empirismo, el racionalismo y por último el liberalismo. Ya. ¿Qué defiende el empirismo? El medio para llegar a la verdad, según los empiristas, ¿cuál es, muchachos? A ver, dímelo. El medio para llegar a la verdad, ¿cuál es? Según los empiristas, la experiencia. Pregunto, si la experiencia nos confirma que la monarquía, como forma de gobierno, no plantea soluciones para la población, por lo tanto, la experiencia nos debe hacer entender que debería haber, pues, otra forma de gobierno, pues. Si la sociedad estamental no permite que las personas puedan salir adelante a través de su esfuerzo individual, entonces no debería existir, pues, la sociedad estamental, es absurdo. La experiencia nos dice. Eso sería lo primero. Entonces, la escuela empirista, sí, tiene una poderosa influencia, ¿no? En la ilustración, ¿ya? El empirismo. Ya especialmente, pues ahí tenemos a Luke, a Hume también, por supuesto, ¿no? El racionalismo nos dice que la razón es el medio para llegar a la verdad. Hasta ahí todo claro. También recordemos que como máximo exponente del racionalismo tenemos a René. ¿René qué? Descartes, ¿no? Descartes se pronuncia, Descartes. René Descartes, ya. René Descartes, ¿no? Cogito ergo sum, pienso luego existo, duda de todo menos de que estás dudando. Su obra más conocida es, a ver, el discurso del método, es la más conocida de todas, ¿no? El discurso del método. René Descartes nos decía que, por supuesto, que la razón es un elemento fundamental para llegar a la verdad, la razón. Ahora, ese es el segundo movimiento que influye en la ilustración. Y el tercero, acá tenemos que la razón es el punto de partida, hay que en este caso utilizar la razón para poner en cuestión todo lo que damos por sentado. Ah, la matemática, bueno, sí, está bien. Claro, la razón es un elemento fundamental, ¿no? Hay que explotarla, hay que desarrollarla, hay que pulir la razón. La razón nos permite poner en cuestión todo aquello que consideramos que está dado
Es más, y eso nos permite llegar a la verdad, la razón, ¿no? ¿Ya? Los ilustrados decían, pues hay que poner en cuestión, o en crítica, cuestionamiento, pues el absolutismo, el feudalismo, la monarquía, ¿no? Todo eso hay que poner en cuestión. Ya, el racionalismo, y por último tenemos el liberalismo. El liberalismo también es un movimiento ideológico, intelectual, que plantea que solamente un gobierno, una sociedad y una política es mejor si existe más cuotas de libertad. Mientras más libertad individual puedan ejercer las personas, más felices serán. Por ejemplo, el derecho a elegir, a ser elegido, derecho a practicar una religión determinada, derecho a vender, a comprar, ¿no? A leer, a opinar, a expresarte. Todo eso, o sea, todo el derecho a, o sea, tu libertad bajo la consigna de tú puedes hacer lo que quieras, pero el único límite es vulnerar el derecho de otros, porque la libertad consiste en hacer todo aquello que no haga daño a otros. Tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero si eso que tú haces perjudica a otros, no hay ningún problema. Supongamos que, no sé, pues nuestro amigo Luis Fernando quiere disfrazarse, no sé, de hombre araña, pues, ¿no? Y correr por toda la pista, o no sé, de repente de Ladybug, no sé, y quiere correr por toda la pista. Ya está bien, es libre de hacerlo. O sea, puede correr por, no sé, la calle, por donde quiera, pues, ¿no? Por la calle donde quiera. Pero si eso que hace, por ejemplo, no sé, detiene el tráfico de la vía metropolitana e impide que otros puedan llegar a su trabajo, no sé, ahí acaba su libertad. Porque la libertad consiste en hacer todo aquello que no haga daño a otros. Claro, tus derechos, pero en este caso la libertad, el ejercicio de la libertad. Está bien lo que dice Carlos Kennedy, pero en este caso hablamos de la libertad. La libertad tiene un límite, pues. La libertad tiene un límite. Y el límite sería afectar a otros, ejerciendo tu libertad. Tú ejerces tu libertad, pero si tú, con tu libertad, o haciendo lo que te place o quieres, perjudicas a otros, o en este caso hace daño a los demás, ahí acaba pues tu libertad, pues, ¿no? La libertad tiene un límite. Entonces, el liberalismo defiende que el ejercicio de libertad individual es mejor siempre, ¿no? Si hay menos, es más, consideran al Estado un opresor de las libertades individuales. El Estado es un opresor de las libertades individuales. El Estado no tiene por qué meterse en la economía, no tiene por qué meterse en la sociedad, ¿no? Lo único que tiene que hacer el Estado, según los liberales, es encargarse de la seguridad y encargarse de la justicia, nada más. Justicia y seguridad. En el resto no tiene por qué meterse. Eso dicen los liberales, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, la libertad individual, ¿no? Ya, los liberales, liberalismo. Ya, muchachos, ponemos acá rapidito entonces. La libertad individual. Individual. La libertad individual. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo está claro? Ya, perfecto. Vamos rapidito con lo siguiente. Muchachos, los ilustrados publicaban muchos artículos, publicaban muchas ideas, escribían bastante sobre política, economía y sociedad. Los hombres en Francia tienen la idea de recoger toda esa información, resumirla y ordenarla para su publicación y divulgación. Estos hombres son Denis Diderot y Jean Leroy de Alembert. Y por supuesto, como dice Milagros, se publica en la enciclopedia. La enciclopedia fueron en realidad 28 tomos que se publicaron entre el año 1751 a 1772, que tenía como objetivo que la conciencia de la gente vaya cambiando, o el pensamiento de la gente vaya cambiando a raíz de esas nuevas ideas que cambiarían a la humanidad, ¿no? Así lo consideraban los filósofos. Son las nuevas ideas que cambian al mundo. Entonces, Denis Diderot y Jean Leroy de Alembert, que son dos intelectuales franceses,
comenzaron a editar un texto que, como te dije, tuvo hasta 28 tomos, pero que finalmente va a ser prohibido, ¿no? Deja de publicarse porque cada vez su crítica era más mordaz y más dura, especialmente para los sectores que estaban en el poder. Los que se sentían amenazados por estas nuevas ideas la prohibieron. Pero como bien dijo Milagros hace un momento, se llama la enciclopedia. Es el medio de difusión de las ideas ilustradas, ¿ya? Ponemos acá entonces, repito, medio de difusión de las ideas ilustradas. Medio de difusión sería la enciclopedia. En realidad tenía como nombre original, se llamaban, el nombre correcto era Diccionario Razonado de Ciencias, Artes y Oficios, conocido popularmente como la enciclopedia, ¿no? ¿Ya? Que fue publicada en 28 tomos. ¿Ya? Y sus editores fueron, vamos a ver acá repito, Denis Diderot y Jean Leroy de Alembert. Ya quiero que sepas algo, ¿ya? Estos dos editores se encargaban de algunas materias determinadas. Por ejemplo, todo lo que es letras y humanidades lo ordenaba o lo editaba Diderot. Él es de letras y humanidades. En cambio, todo lo que era ciencias y números lo asumía o lo editaba de Alembert. Ciencias. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Vamos a poner ahora, la ilustración influye, ¿en qué procesos políticos influye la ilustración? La ilustración influye en, vamos a ver acá, la ilustración. Ya está. La ilustración va a influir en cuatro movimientos políticos importantes. ¿Ya? Abs- Ya, a ver. La ilustración influye en qué movimientos o procesos políticos jóvenes. A ver, ¿quién tiene alguna idea por ahí? Algo flotando de repente o que tienen, está rondando, dando vuelta por la cabeza. ¿En qué movimientos políticos influye la ilustración, muchachos? A ver, más fácil, ¿ya? ¿Cuál es el primer estado o república del mundo
que se crea con las ideas de la Ilustración. ¿Cuál es el primer país del mundo que nace bajo el amparo de las ideas ilustradas? Es el primer país que se crea con las ideas de la Ilustración. Con las ideas de la Ilustración. Nada, jóvenes. Estados Unidos. No, Estados Unidos. El segundo sería Francia, ¿no? El primero fue Estados Unidos. Estados Unidos, cuando hace su independencia, las 13 colonias, ya coge las ideas de la Ilustración y las comienza a ejecutar. División de poderes, parlamento, sufragio universal, ciudadanía, bueno, con igualdad ante la ley, economía de libre mercado. El primer país que nace con las ideas de la Ilustración sería las 13 colonias. Claro, es antiabsolutista, pues. Y las 13 colonias se oponen pues a la monarquía, en este caso de Inglaterra. Claro, pues, muchachos. Te voy a poner acá rapidito. La Ilustración influye en, ponemos acá, primero, la independencia de las 13 colonias. Esta independencia se produce en el año 1776. ¿Ya? Siguiente, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa del año 1789, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Claro, las ideas liberales, muy bien, claro, que se aplican en Estados Unidos. Muy bien, Moisés. Ya. ¿Qué más? La independencia hispanoamericana o de las colonias de España, ¿no? Siguiente. A ver, acá seguramente algunos ya han oído de esto. ¿Será cierto decir que algunos reyes de Europa comienzan a aplicar algunas ideas de la Ilustración en sus gobiernos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Sí, muy bien, Romina. Excelente milagros. Hacen algunas reformas, ¿no? Ya, estos reyes que son inclusive lectores de la Ilustración o de la enciclopedia, son lectores de la enciclopedia. Es más, ellos se dan cuenta, pues, que algunas reformas que planteaba la Ilustración no eran malas, no estaban mal, tenían que hacerse, pero la idea es que ellos como gobierno lo hagan y ellos dirijan el cambio, porque no iban a permitir que la población rebelada exija desde el poder ya, porque toman o capturan el poder, las masas rebeladas, y desde el poder hagan los cambios. No, no, no. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Esa idea de quién es? Ya, eso lo decía, bueno, en realidad quien lo dijo fue Federico II de Prusia, ¿no? Pero por ahí he visto que en algunos libros ponen José II. No, 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 él lo dijo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Muy bien, Angelín, el despotismo ilustrado. Algunos reyes dicen, "Oh, un momentito, la gente puede pedir cambios y antes de que pida los cambios, yo me adelanto como rey, porque yo soy cuco, soy hábil, soy vivo, vivazo, yo agarro, yo hago el cambio. Y la gente se calma ve, con el cambio. ¿Eh? Así es, ya ves. Y yo me mantengo, como decían,
Esa es otra frase que debe recordar. Es mejor perder un poco de poder que perder el poder. Claro. ¿Para qué se perder todo el poder? No, no, un poquito de poder nada más. Algo, una reforma, depende. ¿Quieren parlamento? Ya hacemos el parlamento, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieren? ¿Quieren constitución? Ya hacemos una carta, ¿no? No, una efímera, ¿no? Algo parecido, pero no igual, pero parecido, pues, ¿no? Entonces, te das cuenta, hacemos algunos cambios inspirados en la ilustración. Bueno, puede ser algo de populismo, no sé, pero claro, porque la idea es pues meterte en el bolsillo de la gente, ¿no? Y el rey que hace esto, o los reyes que hacen esto, como Carlos III, Catalina II, Luis XV hizo medianamente en Francia, ¿no? ¿Quién más? Carlos III, José II, Federico II de Prusia. Ya todos ellos tienen como objetivo apaciguar a las masas, evitar que se produzca o estalle una revolución social. Bueno, a esto, como bien dijo la señorita Yeli, se le llama despotismo ilustrado. Es un impacto o una influencia que tiene la ilustración, pues, algunos reyes, ¿no? Ponemos acá entonces el despotismo ilustrado. Ya, la frase sería todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Ya? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es una frase que resume muy bien el despotismo ilustrado. Muy bien, ahora sí vamos con dos. Ya, vamos con lo que sería las características, pues, ¿no? Las características. Vamos acá. Ya. La primera es que la ilustración hace una dura crítica al antiguo régimen. Critica. Recordemos que antes se decía que, bueno, todo estaba guiado por voluntad de Dios, nada cambia, todo es inalterable. Bueno, ahora comienzan a surgir las ideas ilustradas y ellos plantean que la razón va a hacer que el hombre cuestione la sociedad, cuestione la política, y no solamente eso, sino que plantee una nueva sociedad, un nuevo gobierno. La razón. Habla mucho de la razón, y esto, por supuesto, se le va a llamar como el predominio de la razón. Siguiente. Búsqueda de la felicidad. Nombre de película tiene, ¿no? Pero este es un principio filosófico, jóvenes. Profesor, ¿cómo busca la felicidad? A ver, los ilustrados decían que los seres humanos, por naturaleza, siempre huyen del dolor y el sufrimiento. Es una condición natural en el ser humano. El ser humano es un ser que siempre busca la felicidad, siempre busca bienestar. Trata de evitar el sufrimiento y el dolor.
Entonces, por lo tanto, es algo natural que nosotros tenemos como seres humanos. Y es legítimo que un gobierno, una sociedad o la política vaya en dirección a ese objetivo, que el hombre obtenga su felicidad. Entonces, otra característica de la ilustración es que se reconoce que el hombre tiene derecho a buscar y encontrar su felicidad, la búsqueda de la felicidad, ¿no? ¿Ya? Porque antes esa idea de que nosotros podemos sufrir en la tierra, lo que importa es el paraíso, no podemos, no, un momentito. Seres humanos cuando llegan a la tierra, ¿no? Cuando están en la tierra ya se desarrollan, ¿no? Se desenvuelven, todos buscamos la felicidad, todos sin excepción. Ya, entonces sería el principio de la búsqueda de la felicidad. ¿Qué más? Los seres humanos siempre van de menos a más, siempre progresan y van a seguir progresando, van a ir de menos a más. Esto se llama idea del progreso. Idea del progreso. Idea del progreso. ¿Qué más? Los ilustrados creían que la guerra, el hambre y los grandes problemas sociales iban a resolverse con el tiempo, ¿no? O sea, los hombres en vez de acudir a los conflictos iban a acudir a la diplomacia, iban a hacer prevalecer la razón. Los hombres ya no iban a tener problemas como el hambre se consideraba como una circunstancia que podía ser resuelta a través del uso racional de los recursos, de la cooperación y el entendimiento entre las naciones o los pueblos, bueno, en fin, entre los gobernantes y gobernados. Entonces eran muy optimistas, había mucho optimismo. Y además creían que sus ideas o las ideas ilustradas iban a servir para el mundo, para todo el mundo. Claro, el optimismo y además universalidad de las ideas. También lo han puesto acá en caso de San Marcos como visión ecuménica, ¿no? O sea, universal, ¿no? Optimismo y universalidad de estas ideas, ¿no? Ya, ¿qué más? Otra. El hombre es bueno en estado natural. ¿Cómo se llama esa teoría? ¿Se acuerdan? La teoría del buen salvaje. Muy bien, Angelín. El hombre es bueno, no es malo, como decían los defensores del absolutismo, ¿no? El hombre es malo, que por eso que es malo, necesita un gobierno fuerte. El hombre se mueve por intereses individuales, por su propio interés, como decía Tomás Hobbes, ¿no? O Maquiavelo, ¿no? El hombre no puede ser, no puede actuar libremente, tiene que ser guiado, dirigido. Bueno, estas ideas van a ser cuestionadas por los ilustrados, ¿no? El hombre es bueno en estado natural. Eso se le conoce como la teoría del buen salvaje. Vamos acá. ¿Ya qué más? Además de la teoría del buen salvaje, la defensa del derecho natural. Ya, ¿qué es esto? A ver, escúcheme bien. Los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, por lo mismo que somos humanos, merecemos un conjunto de derechos que jamás pueden ser puestos en cuestión. Es decir, no pueden ser desconocidos por ningún rey, por ningún gobierno, por ninguna autoridad, porque son leyes que son intrínsecos a la condición humana. Por ejemplo, pongamos un caso, el derecho a la vida. Nadie puede poner en duda este derecho que es fundamental en el ser humano. Nadie. Somos seres humanos y como tales tenemos derecho. Bueno,
Muchos de ellos son pues ahora llamados derechos de primera generación. No sé si han visto esto en... Claro, muy bien, Ayeli. Claro, muy bien, excelente. O sea, son derechos que jamás pueden ser puestos en duda. Nunca pueden desconocerse. Nunca se les puede negar al ser humano. Ya, eso se le llama derecho natural, ¿no? Derecho natural. Ellos son defensores de esta idea del derecho natural. ¿Qué más? Seguimos. Ya, a ver, siguiente. El Estado y la educación no puede estar en manos de la iglesia. No, no, no. La iglesia tiene sus fueros, tiene su espacio, tiene su reconocimiento, la gente de repente no está comprometida con él, ya está bien. Tú eres libre de elegir a la iglesia. Pero la iglesia no puede meterse en la educación y no puede meterse en el Estado. Son asuntos que donde ellos no tienen pues competencia. Para que exista libre pensamiento, para que fluyan las ideas, la educación tiene que ser laica y el Estado también tiene que ser laico. El Estado tiene que apartarse o alejarse del papel de la iglesia. Y a eso se le llama educación y Estado laico. ¿Por qué, profesor? Porque los ilustrados consideran que en la pluralidad de las ideas se contrastan mejor y el hombre llega pues a desarrollar conocimiento, por lo que es mejor para la humanidad. Si existe un pensamiento único, un manejo, control de la educación y del pensamiento, entonces no, pues la población no avanza, se queda estancada. Tiene que haber libre pensamiento, ¿ya? El libre pensamiento produce nuevos conocimientos, permite que la sociedad y los seres humanos avancen. Si no, imagínate, pues, ¿no? El pensamiento sería inalterable, no cambia, entonces no sería permeable a los cambios, entonces no habría cambio, pues. Pues es importante que la educación y el Estado no estén controlados por la iglesia. Bueno, voy a poner acá entonces educación y Estado laico. Ya, otra característica importante, otro punto importante, sería el deísmo filosófico. A ver, muchachos, ¿han oído alguna vez el deísmo? Milagros, Angelí, a ver, Lucero. Solamente veo señoritas. ¿Qué pasó con los hombres? Ya, han oído el deísmo, ¿no? El deísmo es una idea, no hay hombre. Parece que sí, ¿no? Bueno, ya, la cuestión es que, ya, bueno, puede ser milagros, está bien, no está mal lo que dices, pero la idea es esta, ¿no? De que Dios creó todo. Los deístas creen, muchos de ellos creen en Dios, claro, creen en Dios. La mayoría creen en una fuerza superior, bueno, divina, ¿no? Hay Dios, ya. Pero Dios lo crea todo, pero después no se mete ya. O sea, Dios lo crea todo, pero ya no interviene. Pues claro, así es. Muy bien, milagros. Ya no se mete, ya no interviene. Claro, Dios creó y dejó un orden, ¿me entiendes, no? Natural, y lo demás es constructo del hombre. Lo demás es construcción del hombre. Si los hombres tienen monarquía, no es por Dios, es porque ellos mismos lo han hecho. Si los hombres tienen sociedad estamental, no es porque Dios lo quería así, eso es mentira. Eso es lo que nos dicen, bueno, es una mentira decir. Dios creó todo y después ya no se mete ya, para que me entiendas. Niega el providencialismo, niega el derecho divino, todo eso niega, pues. Deísmo filosófico. Dios creó todo, pero bueno, se mete. Muy bien. Excelente, muy bien, señorita Angeli. Ahí está. Ya, deísmo filosófico. Bueno, ya aclaramos qué es el deísmo. Vamos rapidito ahora con el número 3, ¿no? Número 3. Serían los representantes.
Ya. Una, dos. Vamos acá. Primer representante que debe recordar va a ser Rousseau. Segundo, Montesquieu. Tercero, Voltaire. Y cuarto, bueno, ponemos acá a Immanuel Kant también. A ver, muchachos. Rousseau. Él es suizo. Montesquieu francés. Voltaire también es francés. Y Immanuel Kant es de Prusia. Actualmente sería Alemania. Era prusiano. ¿Ya? Rousseau tiene una obra que se llama El contrato social. Ya, mira, escúchame bien para que entiendas esta obra. Para Rousseau, el poder nace de un contrato o entendimiento entre los gobernantes y los gobernados. A ver, imagínate que hace, no sé, pues, 50.000 años atrás existían 5 cazadores, hombres salvajes, ¿ya? Que estaban cazando, ¿no? Pero se dieron cuenta que para cazar era muy buena idea organizarse. Así que los 4, ¿qué hicieron? Dijeron, mira, hacemos algo simpático, una idea. A uno lo elegimos como jefe para que dirija a los demás y organizar mejor la cacería y beneficiarnos todos con la cacería. O sea, el objetivo era, mira, hay que organizarnos para cazar, pero si cazaban el beneficio era para todos. Entonces, estos 4 dijeron, bueno, tú vas a dirigir porque vemos que tiene ciertas cualidades que, bueno, son muy competentes, ¿no? Entonces, bueno, dice que él aceptó y todos ellos pues aceptaron gobernar, perdón, ser gobernados por él o dirigidos por él. Dice que así nació. Entonces, el gobierno nace de un entendimiento entre el que dirige y los que son dirigidos. Así nació el poder. Es el origen del poder. Un contrato, un entendimiento entre el que dirige y los que van a ser dirigidos. El gobernante y los gobernados. Dice que pasamos de esto a una organización cada vez más compleja. Una monarquía, ¿no? Con emperadores también a veces. Bueno, entonces dice que el origen del poder es un contrato, un acuerdo entre partes. Ya, esto se llama la tesis del contractualismo. Contractualismo. La relación que existe, bueno, es un acuerdo, contrato entre un gobernante y gobernados. Entonces, primera tesis de esta obra va a ser la idea del contractualismo. Para Rousseau, la mejor forma de gobierno es una república, así como en la antigua Roma, es una república con división de poderes, con varios gobernando. Varios deben gobernar, no uno, varios. Tiene que haber una república. Pero la pregunta es, ¿quiénes van a elegir a los que van a, si en Roma antigua había magistraturas, y esas magistraturas serán elegidas en asambleas o comicios? Ya, igualito. Hay que hacer que la población elija a sus representantes. ¿Y cómo? Bueno, extendiendo la ciudadanía, que todos sean ciudadanos que puedan elegirse elegidos. Decía Rousseau, que la gente elija.
Bueno, él estaba planteando ni siquiera una forma de monarquía, sino una república, incluso, pero con participación de la población. A eso se le llama república democrática. Hace defensa de la república democrática, donde gobiernen varios, pero que sean elegidos por la población. República democrática. ¿Qué más? La soberanía no es del rey. La soberanía o la voluntad del pueblo para dirigir su destino es del propio pueblo. Soberanía popular. Ya no es soberanía real. El rey no decide ya lo que es mejor para el pueblo. El pueblo decide. Soberanía popular. Contractualismo, república democrática, soberanía popular. ¿Qué más? A ver, muchachos. El mito del buen salvaje también fue de Rousseau. El hombre es bueno, la sociedad lo corrompe. ¿Ya? Otro obra de Rousseau es el Emilio y la nueva Eloísa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo social. Montesquieu, su obra más importante, se llama El espíritu de las leyes. Muy bien, excelente, Hillary. Espíritu de las leyes. Ya, ¿qué defiende aquí Montesquieu? Fácil, la tesis de la división e independencia de poderes. Si los poderes están divididos, los poderes se vigilan mutuamente. Por ejemplo, poder ejecutivo, legislativo y judicial. El judicial y el legislativo vigilan al ejecutivo. El ejecutivo y el judicial vigilan al legislativo. Entonces, ¿sí me entiendes, no? Los tres poderes, a ver, los tres poderes se vigilan mutuamente, se fiscalizan mutuamente. Por ejemplo, el poder ejecutivo vigila o fiscaliza al legislativo, el poder judicial también. El poder legislativo eh, vigila al poder ejecutivo. El poder también, a ver, el ejecutivo ya, así es, pues, ¿no? O de repente, el poder ejecutivo vigila al poder judicial y el poder legislativo también, ¿no? Bueno, así pasa, pues, ¿no? Mientras los tres poderes son independientes, se pueden fiscalizar. Y eso es algo que es positivo para la población, porque los poderes no están concentrados, no podemos, nos alejamos de caer en la tiranía o de caer en manos de la voluntad de un solo hombre, ¿no? Por eso es que es importante para Montesquieu la división de poderes. División de poderes. Ponemos acá, repito. Entonces, ya está. Muy bien. Voltaire fue el más duro crítico del antiguo régimen. Cuando estaba en Inglaterra no lo podía creer. En Inglaterra habían periódicos donde tú criticabas al rey y no te pasaba nada. En Francia tú criticabas al rey y te llevaban a prisión. Sí, en Inglaterra podías criticar al gobierno, a las autoridades, no pasaba nada. ¿Por eso y por qué? Porque en el año 1688 hubo una llamada Declaración de Derechos. Por eso, ¿qué es eso? En la Declaración de Derechos se estableció, muchachos, que en el caso de la Declaración de Derechos se estableció que exista libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad para escribir, libertad para publicar.
Por eso es que los primeros periódicos de tiraje diario que nacieron en el mundo fue en Inglaterra. Claro. La libre expresión, o en este caso la libre prensa, como le decían, claro, la libertad de prensa, ¿no? Porque actúa como un medio fiscalizador de las autoridades, del gobierno, ¿no? Bueno, Voltaire fue un defensor del libre pensamiento, de la tolerancia. Por ejemplo, una frase bien genial de Voltaire es esta, de repente, para que tú la notes. Mira, yo no estoy de acuerdo en lo que tú piensas, decía Voltaire, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, pero defenderé tu derecho a que puedas decirlo, porque lo que debe prevalecer en la sociedad es el libre pensamiento. En la pluralidad de las ideas o en la confrontación de las ideas surge la verdad, surge el conocimiento válido. Entonces, Voltaire era defensor del libre pensamiento. También defendía el deísmo y el Estado laico, y aclaramos en un momento. Voltaire, ¿ya? Su obra más célebre son las cartas filosóficas. Ponemos acá, repito. Nos acá tolerancia, libre pensamiento. Fue un defensor del Estado laico, del deísmo también. Y además defendió la tesis de una monarquía parlamentaria. Muy bien. Immanuel Kant. La obra se llama Crítica de la razón pura. Sociólogo. Claro, puede ser. Ya, a ver, jóvenes, Kant nos habla del fenómeno y del nómeno. ¿Han oído alguna vez, muchachos, del fenómeno y el nómeno? O de repente he escuchado de los imperativos categóricos. Immanuel Kant. El fenómeno, lo que se puede ver, lo que se puede conocer. Muy bien, Luis Fernando. Es lo que es percibible por nuestros sentidos. Es el fenómeno. Pero el nómeno está ahí, es operante, está operando, pero no lo vemos, no lo percibimos. Solamente podemos ver que actúa cuando analizamos el desarrollo, por ejemplo, pongamos el caso social, después de un largo tiempo, ¿no? Ahí podemos saber que está presente. Y él apuntaba a una especie, pues, de, no sé, conciencia moral, ¿no? Una conciencia universal, algo así, ¿no? Esto lo van a ver con mi gran amigo, el maestro, o la maestra, ¿no? Ahora no me acuerdo. La gran maestra Mónica, o a mí llama Minerva, ¿no? Ah, ya lo vieron ya. Ah, caramba, interesante. Ya, ponemos acá fenómeno y nómeno. Los imperativos categóricos.
Imperativos. Bueno, buena idea. Ya está, muchachos. Ahora sí, cuatro. No, sería B. Los representantes, pero en la economía. Ah, no. Acá vamos a ver así. B, ¿no? Ah, no, acá sería, perdón, acá sería en la filosofía, corrijan acá el lapsus, en la política y la filosofía. Y acá sería en la economía, ¿no? Claro. Estos son, como bien dijo un alumno, son políticos con un pensamiento casi sociológico y también, por supuesto, filósofos, ¿no? Como el caso de Kant, que es más claro. Ahora vamos a ver la economía. ¿Ah? Ya, a ver. En la escuela, en el plano económico hubo dos escuelas, ¿ya? Dos escuelas económicas, ¿no? La primera sería la fisiocracia. ¿Han visto esto, muchachos? Díganme la verdad. O la escuela fisiocrática. Y la otra escuela se llama escuela clásica, también llamada moderna, ¿no? También llamada escuela moderna, ¿no? Ya está. Ah, ya lo vieron, muy milagritos. A ver, eh, origen. Vamos a hablar del origen de cada una de las escuelas. ¿Dónde nació la escuela fisiocrática? En Francia, pues, ¿no? Con François Quesnay. François Quesnay, ¿no? Quesnay es el fundador de la escuela fisiocrática, ¿no? Claro. Ya, voy a poner acá entonces el origen de la escuela fisiocrática es la nación de Francia con François Cuesta. Y ahí te lo anoto, ¿ya? Y en el caso de la escuela clásica va a ser una escuela inglesa, ¿no? ¿Sí? Ahí está de mí, muy bien, señorita Angeli, por supuesto, muy bien. Muy bien, Milarito, sí, así es. Ya, vamos a hablar ahora sobre la fuente de riqueza. Fuente de riqueza para la escuela fisiocrática es la agricultura. Bueno, en este caso la tierra, ¿no? La tierra, la naturaleza. En cambio, para los clásicos o modernos, la fuente de riqueza es el trabajo. El trabajo. ¿Ya? A ver, vamos a ver así. Sectores productivos que tienen que desarrollarse para tener una mejor economía, según la escuela fisiocrática. A ver, vamos a ver. Sectores productivos que deben desarrollarse, según la escuela fisiocrática. Sectores productivos. Ya, en el caso de la escuela fisiocrática, sería la agricultura y la minería.
agricultura, ganadería y minería, ¿no? En cambio, para los clásicos, comercio e industria. Ahora sí, vamos con los representantes. Ya, a ver, muchachos, lo dije hace un momento, ¿ah? Fundador de la Escuela Fisiocrática, ¿quién es? François Quesnay. Quesnay. François Quesnay, ¿no? Bueno, él tiene varias obras, pero su obra más conocida es la tabla económica. Tenemos acá también a eh, Jacques Gournay. Gournay, ¿no? Gournay o Gournay. A ver, y Gurney tiene una frase bien conocida, porque después la van a tomar los de la escuela clásica, especialmente Adam Smith. Laissez faire, laissez passer. Ay, muy bien, Hillary. Laissez faire, laissez passer. Dejad hacer, dejad pasar. Ah, muy bien, señorita Hillary. Excelente, ¿no? Dejar de hacer, dejar pasar. Es decir, que el Estado no intervenga, ¿no? Que la economía eh, fluya sola libremente, ¿no? Los comerciantes, los vendedores, comercio internacional, ¿no? Que fluya solo. Uno lo acá, Laissez espacio, ¿no? Y por último tenemos al que fue ministro de Hacienda de Luis XVI, Turgot, ¿no? Tiene ensayos sobre agricultura, Turgot, ¿no? Bueno, son los representantes más importantes del, de la fisiocracia, ¿no? Oye, en el caso de la escuela liberal o clásica y moderna, acá tenemos a Adam Smith, como bien lo dijeron hace un momento, ¿no? Adam Smith. Ya, ¿qué plantea Adam Smith? Ideas principales o ideas fuertes de Adam Smith. La mano, la mano que, nada, la mano invisible, pues muy bien, Moisés. A ver, ¿y qué es la mano invisible? El Estado no debe meter la mano en la economía porque la mano invisible regula la economía. La economía se regula sola. La ley de oferta y demanda, pues. Claro. El libre comercio, el libre cambismo, tenemos acá. Ya, voy a poner acá por si acaso algunas de sus ideas, ¿ya? Uno, dos y tres, a ver. El libre comercio, es un defensor del libre comercio, rechaza la intervención del Estado en la economía, la mano invisible. ¿Qué más? Libre comercio, mano invisible, ¿ya? La no intervención del Estado, la ley de oferta y demanda.
Tenemos ahora a David Ricardo. A ver acá, vamos a ver acá. David Ricardo, ¿no? David Ricardo es más conocido por sus dos tesis fundamentales, ¿no? La primera es la ley de las ventajas comparativas. Ventajas comparativas. Y la otra tesis de Ricardo, que es muy conocida, es la tesis de la ley del bronce de los salarios. Ley del bronce. Claro, muy bien, Luis Lorenzo. O sea, la gente debe ganar al menos lo mínimo para vivir. No todos pueden ganar mucho, lamentablemente así es la economía, según David Ricardo, ¿no? Eh, si todos ganarían $1.000.000 el sueldo mínimo, las cosas no costarían pues como ahora cuestan, costarían más. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. Mm. Bueno, y en el caso de Tomás Malthus, ya existe batallas, no sé, bien curioso, ¿no? La famosa ley de la escasez, la proyección. Dice, la población cada vez aumenta más y cada vez hay menos alimento. Por eso hay que dejar que las guerras actúen libremente, las enfermedades también, porque son un medio de regulación de la población. Claro. Malthus, ¿ya? Se llama ley de la escasez. Ley de la escasez. Para Malthus va a haber una progresión aritmética de evaluación y una progresión geométrica y cada vez va a haber más población. Muy bien, muchachos. Ahí nos quedamos con la ilustración. Ya tómenle foto porque voy a borrar allá, en el otro lado. Mis, hay que tomarle una foto a la pizarra, sí. Ahí, pues. Sí, sí. Y ahí debe estar. Ya. Ahora sí, mis. Ah, sí, de acá un rato. Primero voy a acabar con. Son dos temas. La otra es independencia de 13 colonias. Siguiente tema, la independencia de las 13 colonias. Ya, eran 13 colonias que le pertenecían al Imperio Británico. Es lo primero que tienes que saber. Son 13 colonias que le pertenecen al Imperio Británico. ¿Qué pasaba con estas colonias? Bueno, Inglaterra cada vez le exigía cargas tributarias a los colonos. Profesor, ¿y por qué? Había ocurrido una guerra que se llama la Guerra de los 7 Años. En esa guerra los colonos apoyaron a Inglaterra a mantener sus dominios, pero no solamente eso, le ayudaron a ganar a Inglaterra. Le quitaron todo lo que es Canadá, pasó a manos de Inglaterra ahora. Los colonos estaban contentos pensando que iban a recibir un premio o algo, pero el rey de Inglaterra dijo, bueno, vamos a aumentar los impuestos a los colonos porque hemos gastado mucho en la Guerra de los 7 Años.
¿Sí me entiendes, no? Se había gastado mucho en la guerra de los 7 años. Y como se había gastado mucho, Inglaterra había armado y equipado a los colonos, les dice que, bueno, van a pagar los gastos de guerra. Y los colonos no aceptan. Inglaterra puso varios impuestos al comienzo, el Sugar Act, la ley del plomo, ley del vidrio, o sea, cantidad de impuestos. Al final, de tanta presión de la gente que se hartó de los impuestos, comenzó a protestar, Inglaterra dejó dos, que, bueno, fueron en parte también la causa para que estalle la independencia de 13 colonias. Estos dos impuestos eran el té y el papel timbrado. Los colonos al comienzo no quisieron separarse, jóvenes. Hicieron una salida diplomática. Querían un representante en el Parlamento británico para ahí que sea escuchada sus demandas, pero Inglaterra no quiso. Muy bien, Angeli, excelente, 13 colonias. Era una franjita en la costa atlántica, ¿no? Esas son las que se separan. Pero todo empezó, ¿sabe dónde? En Boston. En Boston queda en Massachusetts. Busquen Massachusetts ahí en el mapa que ha enviado Angeli. Ahí empezó todo. En Massachusetts, ¿no? En el puerto de Boston. Vamos a poner acá rapidito entonces. ¿Ya? Independencia de las 13 colonias. ¿Profesor, en qué año? Te dije hace un momento, 1776, ¿no? Ya. Uno, tenemos acá. Causas. Bueno, primera causa sería pues la ilustración que ya vimos. Los colonos fueron muy asiduos de la ilustración. Ojo que en esa época la lengua franca, por así decirlo, o la lengua universal, la lengua académica, no era el inglés como ahora, ¿no? O el latín como en la Edad Media, era el francés. Entonces, la primera causa sería, número uno, la ilustración. Segunda causa sería la guerra. De los 7 años. Como resultado de esta guerra, recordemos que Inglaterra le quita a Francia Canadá, ¿no? Inglaterra pierde Canadá, ya, con el apoyo de los colonos, ¿no? Seguimos. Siguiente, tenemos acá em, los impuestos, británicos, ¿no? A los colonos. A partir de ahora, los colonos son los habitantes de las colonias, ¿ya? Los dos impuestos más odiados eran estos, ¿no? El impuesto al té y al papel timbrado. Y al timbre, ¿no? El timbre es el sello que iba en el papel. Era un papel que era para hacer transacciones. Muchos de los que están en las colonias son comerciantes. Tenían que pagar por un papel que, porque tenía un sello, valía bastante. Ya, y por último, la falta de representante de los colonos en el Parlamento inglés. Ya está. Muy bien. Dos, desarrollo. ¿Cómo empieza todo? En el año 1773, los colonos haya no taxation without representation. Así es, no hay
tributación sin representación. Muy bien, Angeli, ¿no? No taxation without representation. Ya, a ver, acá, acuérdense bien, ¿ah? Todo empieza cuando en Massachusetts, en el puerto de Boston, un grupo de colonos que pertenecían a la Sociedad Secreta, los Hijos de la Libertad, deciden arrojar el té británico al mar, expresando abiertamente un desafío o impulsando un boicot contra Inglaterra. ¿Sí? Entonces, esto se le conoce como la fiesta del té. En el año 1773 se produce lo que se va a conocer como el Tea Party o la fiesta del té. Sí. Ya, esto fue hecho por los Hijos de la Libertad. El Tea Party, Tea Party, así se escribe, Tea Party, ¿ya? Fiesta del té, ¿ya? Contra cargamento británico de la Compañía de las Indias Orientales, contra el comercio, el monopolio de té, contra el monopolio de té, ¿no? Contra. Esto provocó que Inglaterra desarrollara un conjunto de leyes que se van a llamar las leyes intolerables, donde a los colonos se les requisa, se les supervisa, se les interroga, ¿no? A raíz de esta presión de los ingleses, con sus leyes intolerables, como estaban que reprimían a la población, los representantes de las colonias se van a reunir en Filadelfia. Y en el año 1700, vamos a poner acá, 74, los colonos organizan lo que se va a conocer como el primer Congreso de Filadelfia. Filadelfia queda, por si acaso, en Pensilvania. Primer Congreso de Filadelfia. ¿Qué se aprobó en el primer Congreso Continental de Filadelfia? Número uno, un boicot al comercio británico. No comprar a los ingleses. Boicot. Número uno, primer Congreso de Filadelfia, boicot comercial. Y además, los colonos deciden aprobar un conjunto de derechos que exigen a Inglaterra que cumpla hacia ellos. A este documento se le conoce como la Declaración de Derechos. Declaración de Derechos. Derechos, ¿ya? Derecho significa derecho. Declaración de Derechos, ¿ya? Muy bien. Año 1775, al siguiente año, se convoca el segundo Congreso de Filadelfia. Esta vez para formar un ejército y declarar la guerra a Inglaterra. Segundo Congreso Continental. Segundo Congreso Continental, o también llamado Congreso de Filadelfia. De esa manera también se le llama. Segundo, ya, ¿qué se aprobó ahí? Fíjense un momento, ¿ah? ¿Qué se aprobó en el segundo? Declarar la guerra a Inglaterra y formó un ejército patriota, de colonos patriotas. El segundo Congreso se creó un ejército patriota. Se crea un ejército patriota y además, como te dije hace un momento, se aprueba también la declaración de guerra a Inglaterra, ¿no? Paralelamente, continuando este congreso, se aprueba el documento más importante de Estados Unidos, el Acta de Independencia. También es en el año 1736, pero forma parte del Congreso de Filadelfia, el segundo.
El autor de ese documento, entre otros, la mente brillante del Acta de Independencia, el que hizo el documento, fueron varios en realidad, pero el más célebre es Thomas Jefferson. También está Samuel Adams, pero Thomas Jefferson es el más célebre, ¿no? Thomas Jefferson, ¿ya? Muy bien. Eh, en el año 77 se produce la batalla de Saratoga. Vamos a ver acá rapidito. La famosa batalla de Saratoga. Ya, esta batalla, ¿por qué es importante? Fácil. Aquí ganan los colonos y después de Saratoga, Francia, España y Países Bajos deciden apoyar a las 13 colonias a independizarse. Después de la batalla de Saratoga, ¿ya? Que fue una victoria de los colonos. Victoria de colonos. Los colonos ganan a los ingleses, ¿ya? Después de esta batalla, Francia, España y Países Bajos deciden apoyar a las 13 colonias en su guerra contra Inglaterra. Y recién en el año 1781, ¿ya? Se produce la batalla que se llama la independencia de 13 colonias. La famosa batalla de Yorktown. Lo voy a poner con amarillo. La batalla de Yorktown, ¿no? En esta batalla, ya los franceses, con el apoyo, bueno, mejor dicho, las colonias, los patriotas, con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo, perdón, de Francia, Países Bajos y España, derrotan pues a Inglaterra, ¿no? Es una derrota definitiva. Es la victoria final de los colonos contra Inglaterra. ¿Ya? La batalla de Yorktown. Yorktown, ¿ya? Yorktown, ¿ya? Esta batalla sella la independencia de las colonias. Y mira, imagínate, 2 años después todavía, en el año 1783, ya, recién ese año, Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias con el Tratado de Versalles, ¿no? Inglaterra recién reconoce la independencia de las 13 colonias en el año 1773. Aquí vamos a poner el rey Jorge III, rey de Inglaterra, recién reconoce la independencia de las 13 colonias. Muy bien, Estados Unidos se funda como una república liberal. ¿Ya, muchachos? Vamos con las claves y le dicto de una vez la clave, muchachos. ¿Ya? A ver, pregunta número 1 sería dedo, cacería de brujas. ¿Ya? Pregunta número 2 sería el absolutismo monárquico, Revolución Francesa, Luis XVI. Pregunta 2 es B. La clave es la B. 3, avión. Avión. 3A. 4, relacione correctamente. A ver, sería Voltaire sobre Escándido. 3A sería entonces, ya salió, 1D, 1D, 2E, 3A, ya salió A. La 4 es la A. 5. La 5 sería obra de Rousseau, ¿no? El contrato, el contractualismo, ¿no? El contractualismo y el estado natural, ¿no? Esa tesis es de Rousseau. 6, el despotismo ilustrado, ya lo vimos en un momento, sería C, 1, 2 y 3. 7, la ilustración, ya. ¿Qué es la ilustración? La autonomía del pensamiento, ¿no? La autonomía del pensamiento. Claro. 8, Adam Smith fue liberal, recordemos, se conoce con el nombre de capitalismo liberal, ¿no? El capitalismo de Adam Smith es liberalismo, liberalismo económico, sin intervención del Estado.
Muy bien, la pregunta número 9. Las 13 colonias británicas, ¿cuál es la siguiente? Sería D, 1 y 2, dedo 1 y 2, la falta de representantes en el Parlamento, que ya lo vimos, y el cobro de altos impuestos, sin consulta, ¿no? No hay, como decían los colonos, no hay representación, por lo tanto, no hay impuestos, ¿no? Ah, 10. En el segundo Congreso Continental se declara la guerra a Inglaterra, pues, ¿no? 11, ordene cronológicamente. 3, 5, 4, 1 y 2. La 11 sería la A. 12, dedo. 12, dedo. 13, 13, enano. 13, enano. La imposición de los gravámenes por la corona, ¿no? O sea, 3 impuestos, ¿no? La 14 sería la E, ley del timbre. Y la 15 sería E, George Washington. Muy bien, jóvenes, eso sería todo por hoy. Entonces, ahí nos quedamos. Y muchas gracias por escucharme, muchachos. Hasta pronto. Gracias, Alison. Gracias, gracias. Gracias, Carlos Gené.